Pues Lucas, nuestra recomendación de cine para esta semana nos lleva al cine francés y al cine político más concretamente. Lo hacemos de la mano del director Pierre Scheller, pues habla igualmente del guión de esta película titulada en castellano El ejercicio del poder. Está protagonizada por Olivier Gourmet y destacan también Michel Blanc y Sabu Breitman. Bueno, pues para acercarnos a la misma tenemos hoy la suerte de contar al otro lado del teléfono con don Ignacio Lasierra, que es de cineparaleer.com. Don Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, esto de el cine francés y el cine político se dan la mano con mucha frecuencia. Sí, bueno, no sé si con mucha frecuencia, pero sí que tenemos algún ejemplo claro a lo largo de la historia de que, bueno, dentro de esta categoría, por llamarle así, de cine político, si es que esto del cine político existe, pues ha habido directores que, bueno, que nos han dejado muy buenas películas. Sin ir más lejos, uno de los grandes exponentes del cine político, como es el director griego-francés Costa Gavras, pues la gran mayoría de su carrera la ha desarrollado en Francia. Sí, hasta el año pasado pudimos disfrutar en los cines de una película titulada El Capital, que en este caso no analizaba la figura de un político, pero bueno, sí un aspirante a director de banco, también del mismo país francés, que también ponía en tela de juicio pues muchísimas cosas del sistema actual, ¿no? Y bueno, sí, ha tenido, pues desde la Nouvelle Vague hasta la actualidad sí que encontraríamos ejemplos vinculados a la política del cine francés. Escuchamos brevemente un poquito de el tráiler. C'est simple, on réforme le statut des gars ou bien je saute. Qu'est-ce qu'on fait? Bertrand, tu n'es pas là pour refaire le monde. Pues efectivamente se trata del tráiler de El ejercicio del poder en su versión original. Alors je veux de l'écoute. Don Ignacio, ¿funciona el guión? Hombre, es un guión complicado porque la película, pues como toda buena película política que se precie, cuesta seguir la trama, por así decirlo, de los hechos, de todo lo que sucede, ¿no? De todo este entramado político, pero sí que es cierto que deja una sensación de clarividente en cuanto a verosimilitud se refiere, es decir, al final la sensación que al espectador le queda es la de haber asistido durante 2 horas a ver cómo funcionan los entresijos y lo descarnada que es la política, en este caso figurada dentro del ministro de Transportes francés, y le queda a uno la sensación de que es un juego muy complicado, que es un juego muy frío, que es un juego muy frívolo también, pero que en definitiva es un juego manejado por hombres, y por hombres normalmente muy débiles, como en este caso el protagonista de la película, que es el ministro de Transportes, ficticio ministro de Transportes francés. Cuéntenos un poquito de qué va la película. Pues la película arranca con un accidente al cual se enfrenta, bueno, una desgracia de tantas a las que se puede enfrentar un ministro, un accidente de autobús, y a partir de este suceso trágico que sobresalta al ministro en mitad de la noche, pues se nos va mostrando un poquito las pulsiones políticas de todo lo que tiene que aguantar este hombre, de todo lo que le solicita el Estado, ¿no? Y que en este caso además va en contra de sus ideales, de lo que él realmente cree, lo cual le somete a una presión y a un conflicto interno tremendo. A lo largo de la película vamos viendo pues como el ministro de Transportes tiene que aprobar una ley para la privatización de las autopistas en Francia y cómo no está de acuerdo. Entonces al final lo que le queda es confiar en muy pocas personas y ascender, ¿no? Al final se ve sometido, presionado y aplastado completamente por el Estado, con la única finalidad de ascender y tener un puesto, quién sabe si un poquito todavía mejor, pero con menos amigos, ¿no? O menos personas en las que confiar alrededor. El director, vayamos con él. ¿Quién es Pierre Scheller? Pues diríamos que es prácticamente un desconocido, porque entre que esta película yo imagino que no habrá tenido mucha distribución en nuestro país y la anterior me parece que tampoco, su primera película es Versalles, una película del 2008, y esta es su segunda película de una especie de trilogía que el director ha planteado en torno al tema de la política, ¿no? La primera película sí que metía un poco más
la temática en torno a la clase social baja, ¿no? También de refilón tocaba algo la política. Esta segunda se mete directamente con el sistema político y nos enseña cómo funciona, y nos queda una tercera que nos va a cerrar la trilogía. Pero bueno, como es su segunda película y en España apenas ha tenido distribución, pues a pesar, por ejemplo, de haber ganado el premio Una cierta mirada del año pasado con el ejercicio del poder, del 2011, perdón, con el ejercicio del poder, pues es un director que diría que es prácticamente desconocido para la mayoría de los espectadores. ¿Y funciona, sin embargo, su realización, su trabajo? Sí, hombre, en esta película podría haber sido un verdadero ladrillo, según lo que plantea, ¿no? O sea, plantear una película sobre política, con un ministro como protagonista, en un entorno que de por sí ya se aparenta feo, aburrido y austero, pues nos plantea una película estimulante, rodada con mucho brío, con una puesta en escena muy sencilla pero muy efectiva, con un gran cuidado en el diseño sonoro y sobre todo con un sello muy personal, ¿no? Pues hay momentos de la película en el que, por ejemplo, de repente vemos sobreimpresionado en la pantalla lo que el propio ministro de Transportes lee en su móvil, ¿no? Vemos los mensajes, cierta intertextualidad entre los elementos que maneja dentro de la película, ¿no? Y entonces sí que es cierto que el espectador pues al final acaba atrapado por la realización de ese, ya digo, desconocido director. Estaba recordando precisamente que fue Francisco Benavent, también de Cine para Leer, el que nos presentó Versalles hace ahora aproximadamente un año también, y nos decía lo mismo de un director original y de un planteamiento original también que merecía la pena. Porque las interpretaciones, ¿qué tal? Pues de 10, de sobresaliente. Yo creo que es sin duda lo mejor de la película, ¿no? Dos pesos pesados del cine francés, Olivier Gourmet, que es un habitual, por ejemplo, en el cine de los hermanos Dardenne, en películas como El Hijo, La Promesa, El Silencio de Lorna, que pues otorga un perfil de tridimensionalidad total al personaje principal y que al final pues es el que realmente pone cara a la vida y nos muestra un hombre muy patético, porque al final los políticos yo creo que en el fondo son hombres y nosotros todos los hombres somos muy patéticos en el fondo, pero también muy seguro cuando tiene que tomar ciertas decisiones. Y Michel Blanc, que es el consejero, el único amigo que parece tener el ministro de Transportes, que además recibió el César a mejor actor secundario. Michel Blanc, pues al que igual muchos recordarán por la película Monsieur Gir de Patrice Lecon de los años 90, actor también fantástico y con gran trayectoria dentro del cine francés. Bueno, vivimos tiempos en que no es precisamente la alta valoración de nuestros políticos lo que impulsa a la mayoría de la sociedad. Me pregunto, ¿recomendamos esta película o ya es que esto nos vamos a llevar al nihilismo total en política? Hombre, yo la recomiendo, pero vamos, aunque solo sea porque durante 1 hora y media el que está viendo esta película reflexiona sobre cómo funcionan los hilos ahí arriba en las altas esferas. Creo que es un momento muy delicado políticamente, creo que es un momento muy complicado para los políticos y que es un momento en el que cualquier cosa que podamos hacer por reflexionar y por no quedarnos dormidos ante todo lo que está pasando no está de más. Si eso se traduce en ver una película como El ejercicio del poder y sacar alguna que otra conclusión, pues yo creo que solo por eso merece la pena ver esta película, que remueve conciencia como buena película política que es, y que nos hace reflexionar sobre lo complejo y también lo frívolo que es el mundo de la política. Ignacio de la Sierra, no comencé como otras veces preguntando ¿desde dónde estamos hablando? Sí, pues como casi siempre que hablamos desde Zaragoza, ¿no? En un día bastante soleado y por suerte bastante bueno que nos ha salido hoy. Pues muchísimas gracias de verdad por este comentario y por la dedicación que tienen en cineparaleer.com. Nada, a ustedes un abrazo. Hasta la vista.